Muchachos, quería trabajar con ustedes hoy en relación al tema de su proyecto de grado que han formulado. Si bien es cierto, hay muchos proyectos que ya se aceptaron, es decir, que no tienen observación y tienen luz verde para empezar a trabajar, pero hay otros que necesitan ser necesitan ser revisados, reestructurados o cambiados en algún punto. El día de hoy vamos a revisar eso y vamos a hablar un poquito también acerca de las fuentes confiables, porque en la mayoría de los temas que se descartaron por ser temas de psicología. Uno, porque ustedes no recibieron psicología y es un poco difícil obtener cifras en cuanto a eso. Y otro es porque las fuentes que acompañan su investigación quizá no son las más válidas. Entonces vamos a revisar eso ahorita, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la lista que tenemos hasta ahorita. A ver, vamos aquí. Ya, estos son los proyectos de su paralelo. Entonces, algunos ya tienen aprobados sus temas de proyecto. Sin embargo, hay casos como en el señor Escobar, que todavía no se ha aprobado ningún tema para trabajar. Entonces, el día de hoy, la idea es que podamos completar ya los temas. En el caso del señor Mateus, este tema hay que cambiarlo porque está pintadito. Unos que no han logrado proponer su tema. Entonces, vamos a empezar a hacer esto de la formulación. Aparte de esto, de lo que vamos a hacer de la formulación de los problemas, quería hablar con ustedes acerca de un poco sobre lo de la confiabilidad de las fuentes. Como todos ustedes saben, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, como el que van a hacer ahorita para su proyecto de grado, estamos expuestos a una serie de fuentes infinitas sobre la información que quiero buscar. Ahora, si bien es cierto, yo puedo ingresar al buscador, es decir, en el Google, puedo escribir cifras del COVID y aparecen muchas fuentes. Ahora, es importante que yo distinga entre una fuente confiable y una fuente que no es tan confiable. Díganme ustedes, muchachos, ¿qué criterios toman ustedes para copiar la información de una fuente? ¿O copian cualquiera por copiar? Para hacer su tarea, ¿cómo seleccionaban la fuente? ¿Copiaban cualquiera? Wikipedia.com. Yo buscaba un PDF. Ya que sea un PDF, Veía cuántos escritos tiene el autor del tema. ya bien, Fer, viendo cuántas publicaciones tiene o cuántas vistas tiene. ¿Qué más? ¿Qué otro criterio creen que se pueda tomar en cuenta para seleccionar una fuente confiable? O sea, es súper Artículos de complicado periódico. porque al final es muy específico en nuestros temas y tampoco es que tengamos muchas fuentes de las cuales sacar, es muy poco, casi todo es de criterio propio lo que tendríamos que hacer. En cierta parte sí, Ariel, pero hay otras partes en las que sí necesitan acudir a revisar las fuentes bibliográficas. Ejemplo, el señor Ron, para desarrollar su investigación, le necesita revisar varias fuentes que hablen de las épocas que él plantea. Entonces, eso sí necesita ser revisado. Y la mayor parte de ustedes tienen que utilizar estadísticas o cifras. Entonces, me parece importante saber determinar qué fuente es confiable y qué no, porque no podemos copiar información por copiar. Incluso ustedes saben que copiar está prohibido. Hay que citar correctamente, hay que utilizar el parafraseo. ¿Qué es parafrasear? Profe, Decirlo de nuestras propias palabras, lo que entendemos. Ya, muy bien, Ariel. Parafrasear es utilizar nuestro propio lenguaje y decir exactamente lo que menciona un texto, pero utilizando una idea de base. Muy bien. profe, ¿cómo está? Bien, gracias, señor González. Muy bien. Es que, profe, ver, en mi parte, o sea, en mi proyecto, en mis materias, yo quería historia y su materia, o sea, lenguaje, pero me ha puesto emprendimiento. Verán, otra de las cosas que deben tener en cuenta es que para hacer esto de la distribución de las asignaturas, nosotros no hicimos las distribuciones como profes. Estas distribuciones de asignaturas vinieron hechas por vicerrectorado. Entonces, de acuerdo a lo que consideraron que estaba englobado en su proyecto, les asignaron una asignatura. La asignatura que más se ve en todos los proyectos es historia. ¿Por qué historia? Porque siempre tiene relación con lo que ustedes quieren hacer. Sin embargo, hay algunas cosas que se pueden remodelar. Lo único que está asignado para el lenguaje es lo que tiene que ver como comunicación, textos y ese tipo de cosas. Entonces, esa es la observación. De acuerdo al tema que ustedes propusieron, les dieron sus asignaturas. Entonces, la mayor parte... Dicen, Dígame, Ariel. Yo no, no sí sé. que Bien. Ya.
Yo le había pedido a la profe Gladys si es que podían hablar con quien asigne los profesores y me podía poner con usted, porque mi tema no tiene mucho que ver con historia, sino más con lenguaje, con la comunicación. Entonces, pero no me han dicho como que si es que se puede cambiar eso, ¿no? A ver, Fer, déjame ver cuál es tu tema ya. ¿Cómo intervienen los medios de comunicación? ¿Cuál es tu tema, Fer? Aquí hay una suma. ¿Cómo? No, el de abajo. Las medidas del COVID-19 en cuanto a la educación afectada a las personas de bajos recursos con sus estudios. ¿Es este? Sí, A mí me han asignado exactamente lo que tiene que ver con comunicación. Eso tengo yo, comunicación, análisis de obras. Para quienes no tienen temas, se sugirió que hagan algo más sencillo, como por ejemplo, qué sé yo, comparar un libro que hable sobre una época de virus con la realidad, alguna película, alguna cosa así, para que el trabajo no sea muy confuso. Verán, yo tengo un tema que alguien que no tiene tema puede utilizar, si es que le sirve. Les voy a decir cuál es. Señor Escobar, creo que no tiene tema. Es este de aquí. ¿Cuáles fueron los cambios que experimentó la educación a nivel de tercero de bachillerato debido a la pandemia? Es un tema que pueden ¿Puede trabajar poner en mi nombre, por favor? y ese Sí, tema se para ver qué trabaja con opina las la señora asignaturas Nicole. déjenme ver ya. Dice que Ya. ese tema se trabaja con las asignaturas de historia o matemática y matemática. Ya tiene otro temita, Licen. Entonces, Profe, ¿puede ver el mío que dice, porfa? por supuesto, señor Pozo. Gracias. Se deberían considerar dar por terminado el año lectivo. Tiene relación a lo que yo le acabo de mencionar. Ya, pero me dijeron que está en tomate, profe. Ya, es que el No sé si sepa, pero el tomate no es un color. Tomate casi rojo, profe. Profe, es un color de riesgo. O sea, los que están en tomate ya son los que no están aprobados y los que están en blanco están aprobados. no, Sí, están en blanco y no tienen ningún comentario, son los aprobados. Los que están en tomate son los que hay que cambiar. ya ver, pero el Sí, profe puede darle profe puede clic al ver de el mío. tomate. Y a ver, espérenme, Y termino sí, yo creo que va uno por uno. un momento. Verás, A su ver. tema planteado como general era se debería considerar dar por terminado el año lectivo por la emergencia sanitaria. Entonces, número Sí, uno, el año lectivo es muy extenso porque solo afectó en el régimen de cierre, etcétera. Entonces, tal vez podemos modificar por el que yo le acabo de mencionar, que era qué forma, mm. a ver, ¿qué era? ¿Cuál era que le dije? O sea, profe, busqué uno y es de este, verá. Ya le digo, déjeme buscar el A ver, correo. dígame. Era gobernar en tiempos de crisis. Gobernar en tiempos de ¿Qué crisis. opina al respecto? Es como que un Sí, tema en plan presidente. bastante general, señor. Muy confuso Pero para... es un tema, ¿verdad? Podría ser válido. Es un tema, pero para tesis de universidad. No Es que ya para... estoy en ese nivel, pues, profe. Entonces hay que hacer algo más sencillo. Tal vez podemos reemplazar por el que yo le acabo de mencionar, que tiene relación con el suyo. Es cuáles fueron los cambios que experimentó la educación a nivel de tercero de bachillerato debido a la pandemia. Ya. Entonces ahí sí ya pueden hablar. ¿Quiere que le cambie por ese? Dicen también se pudiera Gamboa. Sí, profe, cámbiame. Ya, porque ese tema ya está aprobado por Nicole. Lo iba a utilizar alguien más, pero luego cambiamos otra vez el tema y quedó listo. Ya, listo, profe. Gracias. Ya, bien. Licen, ¿en serio que puede escuchar mi pregunta y me dice qué le parece A ver, que dígame. le cambie? O sea, dicen de lo que yo más o menos entendí, porque a mí también me hicieron una observación y hablé con Ledis, la profesora de química, es que me dijo que quieren información de instituciones, o sea, del Ministerio del Ambiente, de lo que sea que vamos a hablar, pero que tenga Que tenga se sustente respaldo. de un ministerio o de una institución del país, o sea, y creo que es más complicado, pero no sé, creo que deberían retratear eso. Licen puede ver en Gamboa. Espérame un ratito ya. Hablo de ahí. Termino de cambiarle el tema al señor Bozo nomás. Gracias, profe, qué linda. Este ya está aprobado, ya se puede trabajar. Profe, ¿y será que puede cambiar a su materia en vez de emprendimiento? ¿Por qué
no quiere trabajar con emprendimiento. Es que yo le voy a extrañar a usted mucho. Yo no voy a poder vivir Sobre sin todo usted. porque me extraña mucho. Listo, señor Pozo. Ya está. Gracias. Ya, muchachos, entonces, ¿quién más sigue? A ver, Ariana, estamos en su pregunta. Ariana. Ajá, ya, yo le mandé el diseño por el chat. Verán, aprovechemos, muchachos, de este tiempo para que puedan definirse de una vez los temas que ustedes quieren investigar, para que después ya empiecen a investigar. Como dijo Ariel, lo importante es que el tema no sea nada muy subjetivo, nada que hable de psicología, sino que tenga datos o cifras que respalden lo que estamos diciendo. Porque uno de los temas que se habían planteado es cómo mejoró la calidad del aire en Quito, pero no hay información sobre eso. Solamente hay una fuente, entonces necesitamos más de una y que sea confiable. Es decir, que tenga un autor, que tenga una fecha, todo ese tipo de información que estábamos revisando hace confiable a la fuente. Y si no tiene eso, la fuente no nos sirve. Entonces, eso necesitamos repensar. En este momento trate de originar su tema para poderlo completar. A quien le falte. ¿Alguien más tiene ya una propuesta de tema? Yo, Lisen, ¿puede ver mi tema, por favor? Después yo, profe, porfa. Ariana, el tema que está proponiendo quizá no tiene ningún respaldo, ninguna cifra, ningún cambio. Hay que proponer algo como que más real, que permita hacer análisis. Recuerden que lo que quieren es que ustedes hagan análisis. Y el tema que ustedes propongan necesita ser analizado. Entonces, lo que vayan a proponer tiene que ser análisis. Y en cambio, en el tema que estás dando, Ariana, ya está todo dado por hecho. Entonces, por eso no se puede utilizar ese tema. Hay que buscar algo que se preste para el análisis. No se puede Lisen, ayuda. es válido. Deme un temita. Ya tenía el que le di al señor Pozo, ese ya estaba listo. A ver, Martina. Veamos el suyo. ¿Cómo intervienen los medios de comunicación en el maltrato a la mujer en los tiempos de COVID-19? A ver, ¿Y qué comentario dice Lisen? quizá este tema sea muy extenso por el ámbito en el que aquí un comentario de la profe Inglés, pero no puedo ver. Pero aquí está. Quizá el tema sea relacionado a los medios de comunicación, pero quizá el cómo influyen los medios de comunicación en las personas, algo así. Algo así hay que buscarlo. O cuánto. Lisen, pero trabaja con usted, ¿cómo podría ponerle? Porque, o sea, los medios de comunicación tienen que ver bastante, tanto como ayuda o para mal del maltrato de la mujer. Entonces, ¿cómo podría ponerle para también abarcar el lenguaje bien? Tal vez podemos plantearle en cómo intervienen los medios de comunicación. Por ejemplo, las noticias, también el periódico, no sé, las redes sociales, tienen mucho que ver, tanto como canales tal vez de ayuda y también de mala información. Quizá podemos plantearle así mejor, Y ya sé. ¿cuál es el uso que se les da a los medios de comunicación en tiempos de COVID-19? Entonces, quizá hay Sí, que hacer Lisen. el análisis de cuán informativos son los medios, de cuánto nos dicen la verdad y quiénes nos dicen la mentira. Quizá así podríamos plantearle mejor. Martín. Ya, Lisen. ¿Y qué empiezo a investigar con ese tema? O sea, metiendo el lenguaje. ¿Cuál es el uso de los medios? Déjame consultar tu tema con Nicole y si está aprobado el tema, yo te mando un correo. Porque quizá quede mejor planteado así, ¿cuál es el uso de los medios de comunicación en el tiempo de la pandemia? Entonces ahí podemos hacer análisis de cuán informativos son los medios y de qué es lo que nos dicen y qué no nos dicen. Lisen, Pero Lisen, o sea, sí, gracias, pero no, pero sin quitar lo del maltrato a la mujer, ¿o cómo es? Es que No no le entendí esa bien. partecita de ahí porque cifras exactas, no creo que hayan así específicamente.
Pero si hablamos de cuál es el uso de los medios de comunicación en los tiempos de la pandemia, ahí puedes hablar de que los medios a veces ocultan las cifras de los canales de televisión, de cada cuánto nos dan información. Todo eso ya es motivo de análisis, Martín. Y ahí ya puedes plantear. Sí, Licen, pero de ahí cambiaría todo mi tema, porque mi tema como central es de lo del maltrato a la mujer. Porque recuerda que más o menos tiene que tener relación con esto del COVID y de cosas. Entonces, podemos utilizar el tuyo. Déjame consultar con Nicole a ver qué se puede hacer. Ya, Licen, pero hasta eso sí queda con ese tema. Ajá, para volverle a replantear. Ya, Licen, gracias. Pero si es que ya le Tengo respondo, también para que me diga cómo puedo iniciar también para meterle lenguaje al tema. Ya. Verán, Ya, ¿cómo Licen, iniciar? gracias. Si la pregunta que todos tienen es ¿cómo inicio? Entonces, inicien haciendo investigaciones, muchachos. Traten de buscar la mayor cantidad de bibliografía posible de los temas que tienen, cifras. Traten de trabajar con la página del municipio, si están trabajando con cifras, la página del INEC, los COES, la información que nos dan en la tele, todo eso nos sirve como fuente. Recuerden que las fuentes tienen que ser confiables. No podemos copiar información de cualquier lugar, ni parafrasear información de cualquier lugar. Si no hay un autor que respalde esa información, no nos sirve. Si la información no tiene una fecha, no nos sirve, porque quizá alguien se la inventó y no es real. Y eso le quita la validez a nuestro tema de investigación. Traten de recordar eso. Recuerden que esto de la validez de las fuentes la aprendieron hace algunos años en lenguaje. Entonces deben ser expertos en eso. Ahora, Dicen, yo lo que le quería decir es que, o sea, en mi tema se supone que tiene que ver con la comunicación, pero está implícito en el tema, porque es todo lo que tiene que ver que todas las clases se manejan por internet y todo, pero no todas las personas tienen esos recursos para poder recibir las clases, entonces tiene que ver casi todo con la comunicación. a ver, Fer, dígame tal cual está puesto el tema. Mi tema está cómo las medidas del COVID en cuanto a educación han afectado a las personas de bajos recursos con sus estudios. No está explícito escrito, pero es implícito porque las medidas han sido manejarse todo por internet y no todas las personas tienen acceso al mismo, entonces, Ajá. Pero lo que pasa es que, como les acabo de mencionar, si la palabra comunicación no está en el tema, entonces no es un tema de lenguaje. Por eso les han asignado con otras asignaturas. Eso pasa con la mayoría de ¿y cómo podría agregarle eso? como las medidas del COVID. Es que el suyo ya está bien planteado, Fer. Volverle a replantear sería generar otra idea. Porque sí está bien planteado. Bueno, Alicia, Creo que ahorita deberían preocuparse quienes no tienen todavía un tema. Quienes no tienen tema para poder empezar. Eso sí es más preocupante. Por ejemplo, Yo no tengo tema, profe. Escobar, Profe, ¿podemos revisar el mío, por favor, un segundo? por supuesto, señor. Para cambiarle, es que ese no es porque me equivoqué. A ver, el tema que está planteado aquí es cómo afecta al ecosistema la caza indiscriminada del murciélago en países como Asia durante la pandemia del 2020. Aquí hay que hacer una Sí, corrección, porque ya Asia, me cambiaron. No, sí, listen, ya le cambié. No, ese no es. ya entonces aún no han hecho el cambio, porque ese está propuesto ¿Cree aquí. usted que me pueda cambiar o tengo que comunicarme con alguien? A ver, ¿cuál es el tema? Hay que poner. ¿Cómo fomentar una práctica adecuada en el cuidado de murciélagos en Ecuador durante la pandemia de 2020? Ya, pregunta. ¿Encontraste ya información sobre el tema que propusiste? ¿Hay cifras? Sí. De hecho, hablando de esto, aquí está el proyecto de conservación de murciélagos que se plantea desde 2011 aquí en el Ecuador. Perfecto. Si hay cifras, si hay algo que respalde y si puedes hacer análisis de eso, genial. Entonces ahí sí sería perfecto. Me lo puedes mandar por chat, por favor, y yo te lo cambio aquí. Ya.
Entonces, ahorita la idea es que quienes no tienen tema vayan generando una idea para que podamos completar. Hay algunos temas que se deben cambiar. Señor Mateus, eso hay que cambiar. Nada que tenga que ver con psicología es válido, Yo porque estoy fregado. no estudiaron psicología. Ustedes no estudiaron psicología y por eso los temas no fueron aceptados. Traten de hacer un tema bastante Es que, sencillo. profe, Dígame, señor Mateus. yo ya cambié, o sea, ya mandé ayer y mi otro tema que mandé también dijo que estaba, o sea, en pocas que estaba mal. Y volvió a mandar otro tema ayer también. No me responden, profe. ¿Cuál es el tema que iba a plantear? Espérenme, ya le busco. Hola, Bonces. El tema es, o sea que también es el otro que dije, ¿cómo afectó las medidas económicas a la ciudadanía tomadas por el gobierno por la crisis sanitaria? ¿Cómo afectó qué? No entendí, claro. O sea, cómo afectaron las medidas económicas tomadas por el gobierno al pueblo eh, por la crisis sanitaria? Ya. Tal vez eso sí sea válido. Si es para analizar. Pero si es válido, sí podría ser. Probablemente sí, porque sí ya da para análisis, ya hay cifras ya. Si hablamos de eso. Ya hablamos de cifras y hay bastantes fuentes de información sobre eso. De los recortes presupuestarios de la educación, todo eso. Tal vez ese sí sea válido. Pues muy probable. Entonces, le mandé ayer a la tutora, pero aún no me responde. Que sí, ese ya se presta para el análisis ya está más completo. Ya. Ahí sí está mejor. Lisa, Dígame, Dana. ¿Se puede revisar si mi tema está bien formulado? A ver, O Ari, sea, yo ya revisé con la Lisa en Ledis y me dijo que sí, pero usted también sí puede ver si hay algo que para cambiarle o no. a ver, dígame. Dígame cuál es tu tema. Cabrera, ¿dónde está? Está más arriba, Lisa. Ah, ya está aquí. Pensé que había Ujú. que corregirlo. Dice, dice, ¿cómo las medidas ante el COVID-19 han ayudado mediamente en Ecuador? Sí, puede ser. Sí, ya está correctamente formulado. Es que sí hay estadísticas que hablan de eso. Inclusive hay cifras de turismo y todo eso. Entonces sí, Ok, Lisa. sí es análisis. Recuerden que lo que buscan es que ustedes hagan análisis. Y mientras su tema no se dé para el análisis, no puede ser utilizado como tema. Entonces, ¿Tiene algún comentario en mi proyecto? ve aquí. No. No, ya. Entonces ya está aprobado. Lisa, yo tengo una pregunta. A ver, Dana. Ah, no. Dale, dale. Es que, verá, el primer tema que yo hice, o sea, que puse era como que sobre la drogadicción, o sea, la convivencia con las personas con drogadicción durante la cuarentena y todo eso. Y me dijeron que no. Entonces ayer cambié el tema y puse cómo el confinamiento ha afectado la alimentación de los adolescentes. Entonces el ISEM de biología me dijo que está bien, o sea, no que está bien, pero me dijo como que tengo que buscar algo que tenga más como que estudios y ajá. Pero no sé por qué creo que es algo de lo que sí se puede sacar como que, no sé, tal vez encuestas o algo así, se puede sacar los datos fácilmente. Verán, muchachos, otra de las cosas en las que se hizo ayer un énfasis es en que los temas que ustedes proponen son muy ambiciosos en ciertos casos. Y el tiempo que tienen para realizar el proyecto es súper cortado, es marcadísimo. Tienen creo que 15 días para terminar su proyecto. Entonces, el tema que usted propone, Dana, es un muy buen tema, nadie lo niega. Sin embargo, para el tiempo que tienen para realizarlo es muy corto y es imposible hacer una encuesta, entrevista y recolectar información en tan poco tiempo. Por eso se les pide que trabajen con cifras que ya hayan, que sean reales y que alguien más haya hecho por nosotros. Porque hasta hacer las encuestas, las entrevistas, se nos complica mucho para 15 días.
Le hice una pregunta, pero por ejemplo, la investigación que queremos hacer necesariamente siempre tiene que haber, por ejemplo, las cifras y eso que usted dice, o también hay mucha más información que tal vez solo cifras en cada uno de nuestros temas. Además de las cifras, no es que las cifras sean lo más importante, como les acabo de mencionar, lo más importante es que ustedes puedan analizar el tema. Es decir, que no sea un simple trabajo de consulta y pegar ahí y se acabó, sino que ustedes puedan acudir a fuentes, analizar las fuentes, saber qué es verdad, qué no es verdad, qué suma, qué no suma, y darle respuesta a la pregunta que plantean. Entonces, si no hay análisis, entonces ahí está marcado mal el tema. Sin embargo, las cifras la apoyan, pero no lo son todo. Lo que tienen que hacer es análisis. Por eso los temas que han propuesto son buscantes en análisis. Nada de psicología porque no somos psicólogos. Ese es el cambio que nos han pedido que hagamos. A ver, señores. Pero ¿cómo demostramos el análisis, Lice? ¿Cómo demostrar un análisis? A ver, el análisis no es que... Eso ya no es... No es que se quede así exactamente demostrado. El análisis es visitar varias fuentes y determinar qué parte suma a lo que yo quiero hacer. Porque lo que ustedes están haciendo en POCR es como una monografía así bien chiquita. Eso es lo que ustedes están haciendo. Porque tienen que acudir a varias fuentes, revisar la información y hacen análisis cuando leen, cuando ven qué sirve, qué no sirve, cuando van descartando información, cuando van sumando, ahí están haciendo un análisis. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una lista de cuáles son las medidas para cambiar de color de semáforo de rojo a amarillo, estoy haciendo una lista. Esto es describir, pero si yo veo cada punto y analizo, es decir, lo voy separando y digo esto sí, esto no, entonces ahí es análisis. Y lo que se busca no es que hagan un copy-paste de los documentos que encuentren, sino un análisis, que vayan viendo qué sirve, qué no sirve, qué aporta, qué resta. Entonces ahí está el análisis. Eso sí es lo más importante. A ver, señor Escobar, dígame cuál es su idea, porque necesitamos empezar a plantear ya. Me falta tú. ¿Qué más, profe? ¿Cómo le va? Bien, gracias, señor Escobar. Preocupada porque no tiene tema. Entonces ya debería Sí tener... tenía, pero la profe Gladys y Ladies me estaban ayudando en eso. Y sí le escribí, habían escrito justo ahí algo así. O sea, mi tema como que más o menos planteado, pero no asoma. Y ya le escribí un correo a los dos profes de que me ayuden, pero no me responden. Sí, porque no hay tema, está en blanco aquí. Y eso... Y por eso, pero ya había escrito algo así. ¿Pero cuál era la idea? Pero, o sea, cámara, ya no me acuerdo, profe. No mienta, no mienta. Y ahora sí tiene que decir la verdad. Y así no hay idea para empezar desde cero. No, sí había, era sobre vacunas, o sea, las vacunas, como efectos secundarios de las vacunas que se puedan desarrollar y si no toman medidas así. Y tal vez haya que volverla a formular para hacerlo mejor. Recuerden que tienen que hacer análisis. Señor Ron, su tema está muy bien planteado. Profe, ¿puede, por favor, cambiarle, o sea, reformularle la pregunta de mi tema, por favor? A ver, ¿cuál es la nueva, Camila? Es cómo las medidas para enfrentar al COVID-19 disminuyeron la contaminación atmosférica en Ecuador. Ya. Igual, hagamos igual que el señor Robilla, mándeme por chat y yo ya le modifico aquí. Ya, profe. Es más sencillo. Entonces, señor Verde Soto, que ni está por aquí, tampoco hay tema. Dana, hay que pensar, nada de psicología, hay que volver a reformular algo que sea más sencillo, que no sea tan confuso y que sea facilito de investigar. El mío, Licen. Sí, porque el suyo hay que... Licen puede ver lo que tiene que ver con psicología. A ver, puedo ver quién me mandó. Licen, además ya me puse a ver y sí hay así como que encuestas de universidades y así de eso de la alimentación. A ver, o sea, me refiero a que hablamos de la alimentación en general, obvio que hay encuestas, pero que encuestas que nos digan que de verdad nuestra alimentación cambió con esto del confinamiento, complicado le veo yo. No, sí, por eso les digo, así justo de este tiempo de cuarentena, cómo ha afectado en los adolescentes. Porque ahí terminaría siendo psicológico de nuevo. Tal vez si dejamos solo con lo de la alimentación, pero tal vez es muy difícil conseguir información. Profe, ¿qué piensa de mi tema? ¿Está bien?
Está muy bien planteado. Se ha esmerado planteando el tema. Eso pienso. Yo le mandé el list en otro tema. Sabía que tarde o temprano iba a dar frutos, señor Ron. Muy bien. Ahora solo es cuestión de que empiece a desarrollar el tema. Ya empieza a investigar ya, porque tú sí necesita investigación. Entonces empieza a investigar. Nada de Wikipedia, ni de Yahoo Answers, ni de esas preguntas que les dan en los cuadernitos así. Entonces esas fuentes no. Trate de buscar fuentes más científicas. Busque profe. alguna cosa así. Que tenga respaldo. Que alguien más diga que haya escrito. Empiece ya a investigar. Periódicos. Puede utilizar los periódicos también. Si puede, ingresa en el sitio del comercio, ahí hay una hemeroteca. Entonces tal vez puede revisar ediciones anteriores para escribir lo suyo. Ahora si empiecen nomás a visitar bibliotecas virtuales. Recuerden que la mayor parte de bibliotecas ahora lo hace de forma digital. Entonces si pueden visitar las bibliotecas digitales, muchísimo mejor. Porque un libro tiene información más confiable que una página web. Y las páginas web no sirven si no hay autor. Acuérdense de eso. Listo, y si ya cambió el tema, ¿a quién le debo mandar? Gladys. Ajá, tu tutora. Sí, ¿se puede leer mi tema? Yo le iba a pedir lo mismo. Sigo teniendo el mismo. De ahí no tengo más. No, le mandé otro. Solo tengo la emergencia sanitaria, un arma de doble filo que nos da a escoger. No tengo más. Sí, le mandé el listen. A ver, dígame cuál es. Porque nadie habla de que también hay gente a la que en el fondo le gustaría alargar esta nueva vida. Igual, Ariana, sigue siendo como que muy subjetivo. Para escribir un libro está genial, pero no para hacer un proyecto de grado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el título que está proponiendo, primero, dudo mucho que haya información que diga el 50% de la población no quiere regresar a la vida normal de antes. Inclusive utilizar el término normal es difícil, porque ¿qué es normal para mí? Quizá lo que es normal para mí no es normal para el señor Bunces. Entonces, es difícil utilizar el término normalidad también. ¿Y si es que hago una encuesta así? Es muy poco tiempo para hacer encuestas, y las encuestas que hagas serían muy reducidas. Quizá hagas una encuesta de 30 personas, pero en el Ecuador somos 13 millones. Entonces, por eso no es muy válido tu tema. O sea, dicen y sí, así en esos temas es como que se especifica más, así como que, por ejemplo, así de la alimentación, miembros del colegio, así para ser más como que específicos. Tal vez ahí podría funcionar para que pueda hacer las encuestas. Sin embargo, hay que plantearlo correctamente. Quizá pueda ser cómo ha cambiado la alimentación en los estudiantes de tercero de bachillerato o colegio NAN, algo así. Ahí podría funcionar. Ya, gracias. Ahí sí podría funcionar. Profe, ¿puede leer mi pregunta, por favor? Y me dice qué piensa. Con mucho gusto. Muchas Y le dicen que podría ser. Denme un segundo, Ariana, ya, por favor. Dice, ¿cómo la aplicación de una ciudadanía global aportaría en la construcción de un mundo más justo y sostenible? Esa es su pregunta. Y tiene Sí, profe. y emprendimiento. Pero por eso le decía, profe, que en vez de emprendimiento, o sea, a mí me gustaría trabajar con su materia, con lenguaje. O sea, ya digo, que el lenguaje les asignaron a los que tienen escrito ahí la palabra comunicación. A ellos les dieron lenguaje. Sin embargo, voy a hablar con Gladys para ver qué es lo que se puede hacer. Además, vamos a trabajar todos juntos, así que no hay problema. Vamos a seguir trabajando todos. Así que, aunque yo no sea su tutora, tiene que seguir trabajando también. Ya, profe. Pero sí está bien la pregunta, ¿no es cierto? Como de científico mismo. Hay que corregir una que otra falta de ortografía por aquí, pero sí está bien. Ya, profe. Muchas gracias. A ver, Ariana, yo puedo sugerirle que haga algo así como que más específico. Quizá, no sé, estudiar
cómo cambió la educación debido a la pandemia, cómo cambió la forma de comunicarse debido a la pandemia, qué medios de comunicación se implementaron. Entonces, eso sí podría utilizarse. Quizá mi pregunta puede ser, ¿qué medios de comunicación se implementaron debido a la pandemia? Entonces, ahora quizá ya la gente escucha el radio, antes no, el internet, las páginas de comercio virtuales en el Facebook. Entonces, ahí sí ya puede ser análisis. Ariana, piénselo por ese lado. Sería ¿qué medios de comunicación cambiaron en la pandemia? ¿Qué medios de comunicación se implementaron durante la pandemia? Ahí sí sería. ¿Qué medios de comunicación se implementaron durante la pandemia? Ahí tendría más lógica. Ya, gracias, Alicia. Y si hay información. Ya. Ya, entonces, ese como propuesta. Creo. Y ese sí es lenguaje, porque dice medios de comunicación. Listo, muchachos. Entonces, Martina, yo ya reviso tu tema. Voy a proponerle el tema a Nicole y cualquier cosa yo le escribo un correo para poder empezar. En el caso de Martina, porque aparentemente la única tutoriada que tengo aquí es Martina. Entonces, Martina, yo consulto con Nicole y ya le respondo, ¿ya? A ver cómo empezamos. Ahí empezar a trabajar. Y eso sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, muchachos. No salgan de la casa a pesar de que ya estamos en semáforo amarillo. Manténganse a salvo. Cuídense mucho. Y sigan trabajando ya en sus proyectos si pueden. Un buen día.